Una campaña no siempre la gana el mejor, la gana el que menos errores comete. Y hoy te voy a enseñar cómo evitar el primero y de los más importantes que suelen cometerse, y es el de no organizar bien a tu equipo de campaña. Así que si te quedas hasta el final de este video vas a aprender cómo organizarlo de manera fácil, simple, pero de manera muy eficiente. Así que vamos a ello. Si has visto otros de mis videos de esta serie, a la que he llamado Quiero ser presidente, te habrás dado cuenta que hasta el momento he compartido tres. En el primero te platiqué de manera muy breve de todo el proceso que conlleva hasta ser presidente o presidenta. En el segundo te platiqué de la importancia de hacer un análisis personal. Y en el tercero platicamos sobre la geografía política, es decir, sobre hacer una investigación y análisis de todo el entorno en el que te vas a mover. Y todo eso, si te das cuenta, tuvo que ver más con el tema de análisis e investigación. Pero es el momento de pasar entonces a la segunda fase, que es la fase del diseño, y después pasar a la ejecución. Y en esta ocasión quiero platicarte de algo muy importante, que es el tema de poder tener a un equipo bien organizado para poder ejecutar una campaña de manera ejemplar. Y te quiero platicar una estructura básica, nada compleja, una que todo mundo entienda, pero que sea de manera eficiente. De hecho, déjame decirte que en todo tipo de diseño, entre más simple sea, es mejor. Así que vamos a ello. Entonces, la primera persona, dado que es la persona que va a ser como que el producto que vamos a mostrar al público, va a ser la persona que va a hacer llegar el mensaje que vamos a dar o que va a tener la principal tarea de persuadir a los demás, pues es el candidato o la candidata. Así que vamos a partir en ella. Candidata o candidato. A veces voy a decir candidato de manera indistinta, pero me refiero a candidato o candidata. Aunque afortunadamente a partir del 2014, si no mal recuerdo, en esa reforma, pues se implementó el tema de postular 50% hombres, 50% mujeres para poder tener un tema de paridad en el tema de gobierno y esas cuestiones, lo cual está muy bien para nuestro país. Así que lo voy a usar de manera indistinta. Entonces, partimos del candidato. El candidato meramente no tiene funciones operativas, o lo ideal sería que no tuviera funciones operativas, porque créeme que llevar a cabo y ejecutar una campaña es sumamente estresante. Y esta persona no podría tener ese estrés porque tendría que dejar de hacer bien su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Va a haber un video especial para cada una de las áreas que te voy a mencionar hoy, porque cada una de ellas es compleja y es importante. Pero hoy solamente voy a hablar un poquito más sobre el tema del candidato, porque pues la función principal de esta persona va a ser el de dar la cara, y no cualquier cara, tiene que dar buena cara. Donde pues a la hora de dar una entrevista en medios de comunicación, si es que los hay, a la hora de tocar la puerta y convencer a las personas del por qué tienen que votar por el proyecto que representamos, a la hora de escuchar atentamente a los ciudadanos y sus quejas, a la hora de tener que atender todas las funciones que a ello le conllevan. Y en resumen, yo lo que tendría que decir es que tiene que dar buena cara, y para dar buena cara no puede tener estrés. Así que la función principal de todo esto justamente es la de quitarle estrés al candidato o la candidata y delegarlo a todo un equipo operativo que es quien lo va a estar acompañando. Así que la primera persona que va a estar aquí, y dado que va a dar la cara, pues es el candidato. Y los pongo en este orden no porque sea más importante, sino por la razón que acabo de decir. Bien lo podría hacer de manera horizontal, pero en esta ocasión se lo voy a presentar de una manera jerárquica, pero no porque sea más importante una que otra, sino por tema de distribución de espacio. Y entonces partimos de que la candidata, otra persona importante que tendría que fungir eh, después de la candidata, pero muy cercana, no por un tema jerárquico, sino por un tema de jerarquía, yo pondría entonces a un asistente personal. Y lo pongo acá, o la pongo acá, no por otra cosa, sino porque esta persona tiene que estar muy cerca de la candidata. Esta persona va a tener comunicación directa con el resto del equipo operativo, pero va a ser un filtro antes de llegar a la candidata para temas de quizás saber el tema de su agenda, el tema de hacerle saber ciertas cosas, preguntarle ciertas cosas. No le podemos estar preguntando a cada rato al candidato o la candidata, así que nos dirigiremos, o lo ideal sería que se dirija a uno con el tema de asistente personal. Y esta persona, claro está,
que la va a estar acompañando a todas partes, por lo cual tiene que ser una persona que tenga disponibilidad de tiempo, que además sea de confianza del candidato o la candidata, dado que va a tener acceso a información muy privilegiada o muy restringida, digamos, a la que el candidato pues va a tener, ¿no? Entonces, esa es una persona que es fundamental dentro de este primer círculo del candidato o la candidata y dentro del equipo de campaña. Pero además, no más importante, no menos importante, pero sí importante, pondría quizá a dos figuras más. Y uno primero sería un asesor político. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos tiempo tratando, o no tratando, sino descubriendo cosas con la práctica y el error. Y las campañas son una competencia contra el reloj y no podemos perder tiempo. Por lo cual yo recomendaría que se acerque de alguien que haya pasado ya por este proceso y les diga o les vaya orientando qué se hacer, qué no hacer y por qué. Dependiendo del contexto de cada municipio obviamente puede cambiar. Pero sería recomendable tener a una persona en este tipo. Otra persona importante que yo recomiendo se tenga, se busque, es un asesor jurídico. Y este asesor jurídico, pues va a ser la persona que nos va a orientar, después de estudiar, obviamente, si no es un experto en tema electoral, pero sí quizá alguien que tenga noción sobre el tema de leyes y que se ponga a estudiar, si es que no tienen a alguien especializado ya, que se ponga a estudiar por la legislación que tenga que ver al respecto y nos diga qué sí se puede hacer desde antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral, si es que llegase a haber alguna controversia, que alguien impugne la elección en contra nuestra, o incluso que nosotros tengamos que impugnar la elección después de. También que no podemos hacer como actos anticipados y todo eso, porque justo puede haber sanciones que pueden llegar incluso a declarar inválida la elección y a solicitar que se repita la elección, sea a favor o sea en contra. Entonces, importante tener un asesor jurídico para estos temas. Y los pongo en este nivel no porque sean más importantes que los demás, sino porque estos temas influyen sobre todas las demás áreas que a continuación vamos a ver. Y entonces pasamos a la segunda parte, que aquí sí diría es la parte meramente operativa. En esta parte podríamos decir que está la parte que tiene que ver con diseño y análisis, pero la parte de la operativa y ejecución comienza a continuación. Y para eso la persona que digamos que está no sobre todos, pero sí en contacto con todos y que debería estar coordinando los esfuerzos, pues es básicamente, y valga la redundancia, un coordinador general, ¿no? Alguien que esté en contacto con todos. Entonces yo aquí pondría a un coordinador general de campaña. Y creo que el nombre es muy descriptivo. Esta persona va a ser a la persona que vamos a tratar de que le va a quitar la mayor parte del peso al candidato o la candidata, la persona que va a tener contacto directo con los demás coordinadores de las demás áreas y quien sí va a estar checando que todo lo demás se esté llevando a cabo como se tiene que llevar y pues estar haciendo los ajustes que se tengan que hacer en determinado momento, pues va a ser esta persona. Y entonces, como les decía, ya en la parte operativa que se lleva en esta parte, la idea es que cualquier asunto pase primero por el coordinador general de campaña, quizá pase por el tema del asistente, pero jamás llegue en esas cuestiones que tienen que ver con estrés al tema del candidato. Entonces, para eso tenemos un coordinador general de campaña, el cual obviamente tiene que ser una persona de suma confianza del candidato, tiene que ser una persona que tenga la habilidad de poder llevarse bien con las demás personas, que tenga la capacidad de análisis, de tomar decisiones y todo ello. Entonces, un coordinador general de campaña. Y ahora sí, para pasar a cada una de las áreas que componen la campaña, pues son las siguientes, y en cada una de ellas la voy a mencionar como con área y una persona responsable de esa área. Sin embargo, muchas de esas áreas van a requerir mucho más de una sola persona. Es lo más natural, sino más bien lo menciono como para dejar determinada bien un área y que cada área tiene que tener un responsable, porque si no hay un responsable, realmente nadie lo va a hacer y van a hacer cosas que se van a quedar sin hacer, y es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, tenemos un coordinador de campaña y digamos que él va a estar encargado de algunas otras áreas, de supervisar algunas otras áreas más. La primera que yo quisiera mencionar, no por tema de importancia, creo que tiene que ver más con un tema de cronología, aunque realmente muchas de esas actividades se van a tener que estar desarrollando al mismo tiempo,
pero sí algo que es fundamental. Yo diría que tenemos que tener a alguien que sea un coordinador, yo diría de diseño de políticas públicas o de propuestas de campaña. Y esta persona debe ser una persona que de alguna manera tenga experiencia en gobierno o en lo que sí se puede hacer o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es más común de lo que se imaginan que cuando uno es candidato sueña que los demás gobernantes no han hecho las cosas simple y sencillamente porque no quieren, porque son malos. Pero realmente es que hay muchas limitantes en temas de gobierno respecto al tema presupuestal. El dinero, aunque parece mucho, no siempre alcanza. Hay limitantes por temas legales, no todo lo que se nos ocurre se puede hacer solo porque se nos ocurre. Hay una legislación que regula el comportamiento de los servidores públicos y de las acciones de gobierno por cuestiones técnicas o por muchas razones más. Entonces, esta persona, el coordinador del diseño de las propuestas de campaña o de las políticas públicas, debe de ser alguien que tenga de alguna manera experiencia en gobierno, y a la vez esta persona puede estar apoyada de otras personas que digamos que tienen conocimiento en otras áreas como quizá grupos vulnerables, equidad de género, el tema de obras públicas, el tema de seguridad pública y todo ello, pues se puede apoyar de otras personas que tengan experiencia en eso, y al final sea la responsable de poder mostrar quizá una plataforma de gobierno o ciertas propuestas de políticas públicas que sean viables y que nos van a ayudar a que a la hora de presentar las propuestas ante la comunidad, ante la sociedad, pues tengan sentido y se dé a conocer también que se tiene la capacidad y el conocimiento para poder ejercer el gobierno y no solamente a base de ocurrencias. Entonces, esta es una primera parte importante, decir qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Otra parte muy importante sería tener el área de comunicación, es decir, entonces un coordinador o coordinadora de comunicación. Entonces, un coordinador de comunicación. ¿Y qué es esto? La comunicación tiene que ver con el proceso de hacer llegar un mensaje a las personas. ¿Qué mensaje? Pues el mensaje de qué es lo que queremos hacer o para qué queremos el gobierno, y para eso hay que persuadir. Aquí yo rescataría un punto muy importante que vamos a ver en otro video, pero sí es bien importante definir que un eje fundamental de una campaña es definir un mensaje central de campaña. Si nosotros recordamos la campaña presidencial anterior en México, podremos identificar un mensaje muy claro del presidente actual, y ese fue el tema de acabar con la corrupción. Hay otros mensajes alrededor de ellos, como el tema de la mafia del poder, primero los pobres y todo eso, pero todo eso es un mensaje que circulaba alrededor del tema de la corrupción, que acabando con la corrupción, pues podríamos mejorar todo lo demás, ¿no? Ese fue su mensaje central de campaña. Ese fue su mensaje central de campaña. Nosotros tenemos que encontrar nuestro propio mensaje central de campaña. Entonces, mensaje central de campaña. Pero, por ejemplo, en esta misma área tiene que ver el tema, quizá de redes sociales, que sí se abrevia si no me equivoco, el tema de redes sociales. Y aquí, por ejemplo, podríamos apoyarnos de una persona que tenga experiencia en manejar redes sociales, el tiempo, en temas de marketing digital, quizá. Por ejemplo, también necesitamos quien se encargue del tema de propaganda y publicidad. Y al mismo tiempo, esta persona podría estar apoyada de las personas que se encarguen del tema del diseño gráfico para las cuestiones impresas, la persona que se va a encargar de la distribución, de la logística de distribución y colocación de lonas, volanteo y todo ese tipo de cosas, el tema de las pintas de bardas. Entonces, eso tiene que ver con la coordinación de comunicación, pero para que todo esto se lleve a cabo, el tema de diseñar un correcto mensaje central de campaña, el tema de un manejo adecuado de redes sociales, el tema de una adecuada manejo en tema de propaganda, publicidad, el tema de la persona que va a estar encargada de la relación con los medios de comunicación, si es que los hay, cuáles son las entrevistas, todo ese tipo de cosas. Bueno, para eso tiene que haber una coordinación de comunicación, es lo recomendable. Después del tema de la coordinación y de comunicación, pues hay otro tema sumamente importante, y eso tiene que ver con el tema de la coordinación de las finanzas.
Y ese tema tiene que ver por lo mismo. Es claro que cada acción que pasa en esta vida tiene que ver básicamente con dinero y se necesita dinero para hacer una campaña. Entonces, pues debe haber una persona que sea la encargada de que no se le esté diciendo al coordinador general de campaña, mucho menos al candidato o la candidata, decirle, oye, es que necesitamos dinero para esto, ¿dónde vamos a sacar dinero para esto? Necesitamos pagar lonas, necesitamos pagar impresiones, necesitamos pagar alimentos y todo eso, pues tiene que haber una persona exclusiva para atender esos temas. Por ejemplo, esta persona, al mismo tiempo puede haber una persona responsable del tema de la recaudación y los ingresos, por ejemplo, de decir, a ver, hay un tope de gastos de campaña, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero que se necesita? ¿Ok? Que se lo van a poner entre el candidato, los candidatos a regidores, todo eso, bueno, ¿quién se va a encargar de llevar ese orden? Por parte de los ingresos, pero también por parte de los egresos. ¿Cómo se va a gastar ese dinero? ¿Quién va a llevar el reporte? ¿Quién va a llevar el tema de ir reportando todo ese tema a la autoridad electoral por el tema de fiscalización? Bueno, pues tiene que haber una persona responsable de eso. En el caso de las campañas que son más grandes, pues se puede apoyar a más personas, una de ingresos, otra de egresos. El tema de llevar su reporte ante el partido, en el caso de que haya un partido, o en el caso de que sea independiente, de todas maneras se tiene que llevar un control de las finanzas. Entonces el coordinador de finanzas es sumamente importante. Y luego a la parte medular, yo diría, porque ya tenemos entonces propuestas de campaña, tenemos el área de comunicación para poder hacerle llegar ese tema, el tema del dinero que es fundamental, pero ahora viene otra parte sumamente importante y es el tema del área y al mismo tiempo del coordinador o la coordinadora, que tiene que ver con la promoción y movilización. Es muy claro que la política tradicionalmente en México y en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, si es que me están escuchando de otro país, pues aplica para todas partes. Es muy claro que tradicionalmente la política se dice que es de hombres o que la hacen los hombres, pero realmente y sinceramente, por experiencia que yo he tenido en más de un municipio, la política y todo el trabajo pesado realmente lo hacen las mujeres. Y estas mujeres tienen la función muchas veces de que son líderes de colonias, líderes de ciertas secciones, y se dan a la tarea de estar detectando quiénes son simpatizantes o de estar convenciendo a otras personas de que se vengan a nuestro proyecto. Y no solamente de eso, sino también de movilizarlos. Y para eso se necesita también tener estructura y movilización. Lo digo que tradicionalmente o comúnmente, más no siempre, obviamente también hay hombres que son líderes de ciertas colonias, de ciertas organizaciones, y ellos tienen, pues también participan en estas partes. Pero lo que debemos tener es un coordinador que coordine todos estos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en una campaña, y esta área de quién se podría apoyar, por ejemplo, en una campaña a diputado local o distrital o algo así, podríamos tener entonces coordinadores municipales, ¿no? Por ejemplo, pero al mismo tiempo, toda esta cuestión de la distribución de votos y eso están distribuidas por secciones electorales, entonces también lo ideal es que tuviéramos al menos un coordinador por sección electoral. Entonces, tenemos ya coordinadores municipales, coordinadores por secciones electorales, pero además cada sección electoral está compuesto por diversas casillas, entonces pues también podría haber personas que se encarguen de casillas, ¿no? De personas que votan por casillas. También aquí podría haber lejos entre el coordinador municipal y coordinador de sección electoral, puede haber incluso por colonias. Un coordinador por X colonia, ¿no? El coordinador de la colonia Francisco Madero, en cual dicha colonia a la vez hay dos secciones electorales y ese coordinador está coordinando los esfuerzos de dos coordinadores de sección electoral. Entonces, como puedes ver, pues también aquí ya es uno de los lugares en el que sin lugar a dudas vamos a necesitar un ejército para apoyarnos. Y cuando me refiero a un ejército me refiero a muchas personas. Entonces, el coordinador de promoción y movilización y esta área es importante porque se va a encargar, como el nombre lo dice, de promover el voto, porque para el candidato o la candidata sería imposible, obviamente, llegar a todos, al menos de manera personal, pero hay personas que son líderes, que se encargan de esto, que podrían ayudarnos, y ellos se van a encargar tanto de promover el voto para poder persuadir y convencer a las personas de que nos apoyan a nosotros, pero también se van a encargar de que el día de
El día D, si no lo hubiese escuchado, se refiere al día de la jornada electoral, el día de las votaciones, que en México es el primer domingo del mes de junio, y en este año va a ser de la misma manera, que el día D se encarguen de movilizarlos. Y ojo acá, porque el tema del acarreo y todo ese tipo de cosas, pues obviamente es algo que no es ético ni es legal, pero sí es importante que después de que hicimos una detección a través de la promoción al voto, se le dé un seguimiento con el tema de que las personas sí asisten a votar, incluso de que si son familiares y esos, pues se les den facilidades para que vayan a emitir su voto y tengamos la certeza de cuántos votos son los que tenemos ya dentro. Eso es otro tema que más adelante vamos a ver, pero bueno, es todo un ejército y por lo cual requiere un coordinador de esos esfuerzos. Y finalmente, hay otra área y por ende otra coordinación, que es la coordinación del ejército electoral. ¿Y qué es esto del ejército electoral? Si ya hicimos todo un trabajo, hicimos todo un trabajo de diseñar buenas propuestas de campaña, el trabajo de comunicarlo de manera efectiva, el trabajo de conseguir financiamiento y administrar el gasto, el trabajo de la promoción y la movilización, de convencer a personas y ayudarlas o ver que vayan a votar, verificar, pues el último paso es verificar que se cuiden esos votos que hemos conseguido y para eso se requieren personas que cuiden las casillas. Es decir, que den fe de que todo se lleva a cabo como se tiene que llevar, que a la hora de llevar el escrutinio y el cómputo de los votos, pues verifiquen y defiendan cada uno de los votos que las personas dieron a favor de nuestro proyecto. Y para eso también se requiere un ejército en tema electoral. ¿Por qué? Porque de entrada hay un representante de nuestro partido o de nuestro candidata o candidato dentro del consejo electoral. La autoridad electoral, es decir, el Instituto Estatal Electoral de cada estado, instala un consejo que sesiona durante ese día de manera permanente y dentro de ese consejo están las autoridades electorales, pero también hay un representante de cada partido. Entonces, aquí vamos a tener un representante ante el consejo electoral. Es importante, yo solo lo voy abreviando, pero es importante que ustedes, si quieren, vayan tomando nota, que lo sepan o pueden regresar a ver este video después. Bueno, tenemos un representante ante el Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral, en el orden municipal, en el Consejo Municipal. Después del representante del partido o del candidato ante el Consejo, también vamos a tener representantes generales, conocidos como RSGs. Estas personas son encargadas de supervisar también que todo se lleve a cabo, de apoyar a los casilleros y regularmente cada representante general está a cargo de al menos una sección electoral, a veces son dos, pero eso lo determina la autoridad electoral, no lo definimos nosotros. Ellos nos van a decir, para este municipio se requieren tantos representantes generales y debes tenerlo en cuenta, que aquí también vamos a necesitar de más personas, pero la mayor parte del ejército se concentra en el siguiente nivel y son los representantes de casilla. Los representantes de casilla, como ya lo dije, van a tener la función de defender, de cuidar, de vigilar, cuidar y defender el voto el día de la jornada electoral. Entonces, como puedes ver, esta es una estructura muy básica, parece compleja, incluso el video puede parecer un poco largo para mi gusto, pero es que es necesario tener en cuenta que para cubrir todos los aspectos necesarios de una campaña necesitamos al menos de este equipo. Y si los identificamos básicamente con quién sí tenemos que comenzar, pues podemos detectar que necesitamos obviamente al candidato principal, que es el primer personaje. Y también yo recomendaría que dentro de muchas de estas áreas, al menos en el nivel municipal, se involucren las personas que van a estar siendo candidatos porque son los principales interesados y dado que es una chambota el ejecutar una campaña, pues los principales interesados son los candidatos a regidores, regidoras y síndicos, ¿no? Entonces, estos mismos espacios podrían ser los mismos candidatos quienes ocupen temporalmente el tema de las coordinaciones. Entonces, por ejemplo, está el candidato o candidata. Tenemos también un asistente personal que bien podría ser quien va a ser su asistente personal cuando estén en gobierno, que también se ocupa. Entonces también ocupamos, así, muy importante también, al tema de el coordinador general de campaña, que a nivel operativo bien podría ser la persona que en un futuro podría ocupar la Secretaría General del Ayuntamiento, por ejemplo. Tenemos también al tema del asesor jurídico, que en un ayuntamiento regularmente o no regularmente también va un candidato
a veces pueden ser dos, pero de entrada es un candidato a síndico o síndica municipal, que es como que la parte jurídica del ayuntamiento, valga la redundancia, y bien podría ser la persona que ocupe de una vez la parte jurídica. Un asesor político pues también es recomendable, como lo dije, pero bueno, no necesariamente dentro del ayuntamiento, pues deberían tener un asesor jurídico. Sería ideal, quizá político, que alguien los apoye en esos temas, pero no es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya dijimos que van esas 4 personas en la primera parte, que también ellos mismos, junto con el asesor político, lo vamos a poner, podrían ser parte del búnker, del primer círculo del candidato, donde se toman decisiones, donde se diseñan ciertas cosas, pero a partir de ahí pues se ocupa también entonces que haya como número 6 un coordinador del diseño de las propuestas de campaña de las políticas públicas, el coordinador de comunicación sería la 7ª persona, entonces también un coordinador de finanzas, que en el ayuntamiento se ocupa también sobre alguien que se encarga de tesorería y eso, bien podrían irse asignándoles tareas de una vez. Y como número 9, el coordinador de promoción y movilización del voto, y como número 10, el coordinador del ejército electoral, es decir, de todas las personas que van a cuidar las casillas. Con esto básicamente, y con estas 10 personas de entrada, son las mínimas que necesitas para poder cubrir todos los aspectos de tu campaña. Como puedes ver, sobre todo en el área de coordinación de promoción y movilización y el ejército electoral, se requiere de muchas más personas para poder hacerlo de manera eficiente y no nos llevemos sorpresas. Pero de entrada, ocupamos de estas 10 personas, o se requieren esas 10 personas para poder hacer un trabajo eficiente. Entonces, esta es la estructura básica, me dio mucho gusto compartirlo contigo. Recuerda que si requieres más ayuda, tienes un tema en específico que te interese, házmelo saber en los comentarios y te prometo que los vamos a atender a la brevedad o en cuanto sea posible. De entrada te dejo esto, nos seguimos viendo en los siguientes videos si te interesa, para poder analizar cada uno de estos, que cada uno de ellos es todo un tema. Por mi parte es todo, me puedes seguir en mis redes sociales si te interesan estos temas. Aparezco casi en todas como Jesús o como Jesús Méndez. Me encuentras en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos estamos viendo, hasta la próxima.